Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Muy buenas, gente. Estoy aquí en el lugar donde me encuentro. Están haciendo unas obras y espero que no se cuele mucho ruido. Me he venido a la zona que parece que está más tranquila de la casa y parece que en este momento no hay mucho jaleo. Para mí igual es costoso, son costosos los ruidos. Los ruidos sobre todo fuertes y que suceden así como erráticamente, pero en general el tema del sonido es algo que a mi sistema nervioso le cuesta bastante tolerar. Mi ventana de tolerancia es bajita al respecto de los sonidos. Por ello uso herramientas que pues a lo largo de mi vida me han ido permitiendo pues poder coexistir con esta realidad de este mundo que sobre todo en España es especialmente ruidoso, sin tener que aislarme como al principio o durante un tiempo procuré hacer. Porque cuanto más sensible eres, las personas que estéis escuchando esto, o estéis por aquí, creáis o sintáis que tenéis algo de altamente sensibles, de paz, sabréis que al principio cuando empiezas a descubrirte en ese marco, es fácil empezar a sobreprotegerte mucho, ¿no? Porque durante mucho tiempo has hecho lo contrario, te has sobreexpuesto. Y yo hablo muchísimo en el podcast sobre este movimiento pendular que es tan común y natural también y necesario, sobre todo en unas primeras fases, cuando empiezas a darte cuenta de que has estado en un extremo y necesitas irte al otro, ¿no? Y es bastante común esta sobreprotección de la sensibilidad, pues porque ha habido una sobreexposición e incluso en muchos casos un grandísimo abuso. Y ya comentaba un poquito en el último podcast sobre este tema, ya que hablaba de este exceso de individuación que se ha convertido en una forma de protección por haber estado durante mucho tiempo en totalmente lo contrario. Pues con la sensibilidad pues muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Y yo durante tiempo pues con este tema del ruido y con otros muchos, porque me considero una persona muy sensible y que recibo muchísima más información que otras, muchísimos más inputs. Mi sistema nervioso registra una cantidad de información muchísimo mayor que un grosso importante de las personas, de la humanidad. No digo que todos, porque es que hay muchas personas que somos así, lo que pasa es que no lo sabemos y ese desconocimiento nos lleva a muchísimo sufrimiento y a considerar que no estamos bien hechos, que necesitamos adaptarnos y ser más como los demás y que somos muchas veces desagradables. Hablaba el otro día con mi hermana, que también es muy sensible, como durante mucho tiempo pues sentía pues que la gente decía pues que era una borde o pues que se molestaba con sus comportamientos cuando ella se abrumaba. Y claro, cuando tienes mucha sensibilidad te abrumas con mayor facilidad, porque como recibes muchísimos más inputs de situaciones habitualmente pues muy cotidianas para mucha gente, muy asumibles y normales, no tienes tanto espacio para el procesamiento. Y si no te das ese espacio para procesar, lo que pasa es que acabas acumulando y la sensación es abrumadora y eso te lleva a estar en un estado pues eso como de vómito, ¿no? En ocasiones, ¿no? de estar completamente colapsada. Y cuando tu sistema nervioso colapsa, pues tu reactividad se exacerba. Y es común, cuando no has identificado pues qué es esto lo que te pasa, que te machaques encima por no tener un comportamiento más amable o más agradable o más distendido o disfrutón como tienen el resto.
Y a mí me ha pasado muchísimo, sobre todo en eventos sociales con gente. Y de estar en este automachacamiento, ¿no? De por qué yo no aguanto más. O, no sé, haciendo una excursión con gente, con amigos, o unas vacaciones. Yo no puedo seguir el ritmo de muchas de las personas. Necesito una siesta, necesito ratos de estar sola para poder procesar la cantidad de información que recibo. Si hemos estado en lugares muy ruidosos, necesito espacios donde luego tener un poco de silencio, porque la crispación a la que llega mi sistema nervioso es muy, muy, muy elevada. Y es un drenaje enorme si yo no me cuido y respeto esos momentos y esos espacios. Y a lo que iba con lo que decía al principio es que al comienzo, cuando empecé a darme cuenta de esto, lo que yo hice fue irme a este extremo de la sobreprotección y no salía, no iba a lugares ruidosos, no iba a eventos, no iba a conciertos, no iba a muchos espacios o celebraciones. Antes vigilaba mucho qué tipo de personas iban a estar allí, cuántas, si había un lugar al que yo me iba a poder después retirar o no. Y bueno, sobre todo me fui apartando mucho y eso fue un remanso de un bálsamo. Fue como bañarme al fin en un agua que está a la temperatura que a mi cuerpo le va bien, ¿no? No sé si te has dado alguna vez un baño, hace mucho frío y te das un baño y el agua no está suficientemente caliente. ¿Sabes esa sensación de que estás en un lugar donde deberías relajarte pero tú estás en tensión? Espero que sepas a lo que me refiero. Esa es la sensación en la que yo he vivido gran parte de mi vida. Situaciones en las que sabría que debería divertirme pero yo no me estoy divirtiendo. Situaciones en las que me imagino que debería estar concentrada y yo no me puedo concentrar. Bueno, así un poco como con todo, ¿no? Y cuando de repente generé esta especie de aislamiento, de sobreprotección de esa sensibilidad, fue como un bálsamo, fue como una sensación de al fin. Y mira, me da igual quedarme sola. Y era una frase que decía mucho. Me da igual quedarme sola al fin, ¿no? Al fin encuentro esta sensación de poder estar a gusto en mi propio cuerpo, en mi propia piel, en la vida, poder ir al ritmo que a mí me va bien, despertarme cuando lo necesito, dormir las horas que necesito, comer a la velocidad a la que yo necesito, rodearme del ambiente que a mí me nutre y me hace sentir abrazada por la vida. Y durante mucho tiempo yo os digo, esto fue un poco la tónica y se generó un poco de rechazo a todo lo que no preservara eso. Y de alguna manera pues quería relacionarme, ir al vínculo con los demás, pero iba un poco desde el juicio y la crítica a todas esas actitudes que durante tanto tiempo yo había generado adaptación a ellas y que valoraba, de hecho sobrevaloraba, y por ser lo natural, lo normal para todos, y sobrevaloraba porque decía, wow, qué bueno es poder ser así, yo quiero poder ser así, yo he de forzarme a ser así. Y que en este momento, al irme al otro extremo, pues empecé a juzgar, ¿no? Porque a veces nos cuesta muchísimo, a veces no, es que la mayor parte del tiempo a los seres humanos nos cuesta muchísimo entender que la vida va mucho más de inclusión que de exclusión. Hemos encontrado esta satisfacción y calma en hacer cajas y en separarnos, en excluir todo lo que no entre de la caja que le has llamado bueno, que nos cuesta mucho comprender que no es esto o aquello, es esto y aquello. Es sí a mi sensibilidad, sí a la manera de otros de vivir, donde no necesitan cuidar tanto de esa sensibilidad porque su cancha es más grande, porque su sistema nervioso no capta tantísima información, y eso les da pues el perderse en muchos factores y sutilezas de la vida, pero también la capacidad de poder vivir muchísimos aspectos de la vida que otros pues necesitamos un ritmo más lento o mucho más espacio para poder procesar en menos tiempo y en menos espacio, y eso da una diversidad y nos facilita la vida si lo vemos como una forma de una diferencia que suma, y por lo tanto nos da la habilidad o la posibilidad de generar colaboración.
Y los que captamos sutilezas tenemos la posibilidad de hacer a esas personas poder entrar o acceder a lugares que les puedan costar más en momentos en los que puedan necesitarlo. Y las que no tienen ese filtro tan fino y tienen un colador mucho más grueso, pues tranquilamente poder ayudarnos a los que nos cuesta más, haciendo cosas que igual nosotros no podemos, o al menos no en el mismo ritmo o el mismo espacio, ¿no? Hace falta mucho más espacio, mucho más tiempo. Y eso es como simplemente, igual que aceptamos que hay diferentes tipos de animales y que todos cumplen su función, y que no vale menos la tortuga por ir lento que la gacela por ir rápido, ¿no? Y por su ferocidad. Pues ya estaría. Y realmente pienso que estamos encaminándonos y que la vida nos está orientando en esa dirección. De hecho, no es coincidencial que cada vez salgan más formas de nombrar la diversidad. Es verdad que nos podemos quedar en la etiqueta y desde la etiqueta pues es una pérdida. Está escuchando un taladro, espero que no moleste mucho. Pero también nos podemos quedar en que esta forma de nombrar las cosas de maneras muy distintas nos permite darnos cuenta de cómo podemos abarcar mucha diversidad y cómo la vida es diversa. Diversa, no tengo ni idea de si es la raíz de divertido, pero puedo imaginarme que sí, ¿no? Diversidad y diversión. Lo diverso genera la posibilidad de juego. Nos da esos matices como con los que pintar cuadros mucho más interesantes que si nos quedamos solo en el blanco y negro, obviamente, ¿no? Todos sabemos la diferencia entre la vida en blanco y negro y la vida con todos sus colores. Ayer escribía en estos días una frase que quiero poner en el Instagram que decía algo así como que la inclusión es el orden más elevado que existe. Siempre estamos buscando ordenar las cosas para sentirnos seguros y normalmente cuando ordenamos lo que hacemos es excluir, ¿no? Para poder colocar, es como que quito todo lo que aparentemente sobra o me sobra o sobra de cara a mi percepción. Y sin embargo, el orden más elevado que existe es un orden que nos incluye y que incluye absolutamente a todo. Tiene sentido, ¿no? Esto que digo. Por lo tanto, ¿cuál es la vía para el acceso a ese orden superior? Ese orden que no necesitas entender, pero que existe. Que lo está constantemente sosteniendo y liderando todo. Pues sería este gesto constante de incluirlo todo, de incluir. No de esto o esto, sino esto y esto. Y desde ahí es muy interesante cómo cambia toda percepción de la vida. Yo puedo estar escuchando el taladro que genera con la que veo como mi estómago y mi pie derecho generan una ligera contracción y mi respiración se corta un poco. Y al mismo tiempo puedo sentir el gustito de la brisa que entra por la ventana, el sabor del té matcha que me estoy tomando en la boca, el gustito de la almohada que tengo tras la espalda, el peso de mi cuerpo sobre la cama en la que me encuentro ahora y al mismo tiempo unas pequeñas palpitaciones en el corazón, un poco de sed. Y así,
en esta mirada como mucho más amplia, nada toca demasiado los bordes. Me explico. Cuanto más amplio, cuanto más inclusivo es mi marco, nada de lo que hay dentro toca demasiado los bordes. Estaba este fin de semana escuchando un seminario de Somatic Experiencing, de experiencia somática. Una de las, si no conoces esta herramienta terapéutica que creó Peter Levine, fundamentalmente usa todo el conocimiento de la teoría polivagal, del sistema nervioso y de cómo procesa el sistema nervioso autónomo y su vinculación con el trauma, y lo lleva mucho a no necesitar tener demasiada comprensión o demasiada argumentación acerca de lo que nos pasa, sino simplemente permitir que todo aquello que no pudo ser procesado por el sistema nervioso y que a día de hoy, en el presente, se manifiesta como algo que ha quedado encapsulado en el cuerpo en forma de contracción, de sensación de respiración corta, puede ser de múltiples maneras, como esto ha quedado encriptado en el cuerpo. Simplemente poder abrir poco a poco espaciosidad, para que termine o haga la descarga que no pudo hacer en el momento en el que se produjo esa situación. Y aunque hablamos de tiempo lineal, porque es como funcionamos y hemos aprendido, y es una de las formas en las que más nos manejamos para entender las cosas, realmente esta herramienta, como muchas otras, abogan mucho porque todo aquello que ahora mismo vivimos como con dificultad, o está generando una desregulación en nuestro organismo, tiene que ver con el presente, porque el cuerpo tan solo puede vivir en el presente. Por lo que todo trabajo somático, independientemente de que pueda haber o no un correlato que nos lleve hacia atrás, se da y se desarrolla en el momento presente. Porque aunque la situación que pudiera ser demasiado intensa, o sucediera demasiado rápido o demasiado pronto, se haya dado en un momento que nosotros ya hemos pasado, la descarga en el cuerpo de esa tensión, de esa congelación o de lo que sea que se haya generado en ese evento que no tuvimos en ese momento la capacidad de vivir al completo, de completar en movimiento, aunque pudiera esa activación haberse producido en otro momento, la descarga no se está produciendo en el momento presente, por lo que esa activación sigue estando en mi cuerpo, generándose como en un loop en el aquí y ahora. Y en este seminario se hablaba mucho del contenedor. En otras corrientes lo llaman la ventana de tolerancia. Sería la capacidad actual de tu sistema nervioso para poder asumir las experiencias de la vida, sean estas cuales sean, de mayor o menor intensidad, pudiendo producir el movimiento completo que produce el sistema nervioso cuando está procesando información, procesando situaciones de tu cotidiano, que es una ola de subida donde se activa el sistema simpático, hay un movimiento, hay una acción, hay una aceleración del ritmo cardíaco, se produce movilización, y después hay una bajada donde entras en parasimpático y hay un release, un soltar, una relajación y una vuelta de nuevo a un estado de calma y de presencia y de tranquilidad, ¿no? Voy a sustituir la palabra presencia por apertura, porque en realidad en el sistema simpático no es que no estés presente,
Pero cuando el parasimpático se ha activado, tu cuerpo se distiende y hay mayor apertura. Cuando está el sistema simpático activo hay mayor foco y hay mayor concentración, porque hay algo que hacer o algo que resolver, que necesita de toda tu presencia física a foco y en acción. Sería un poco como el yin y el yang, la energía masculina, foco, dirección, contracción, fuerza, movimiento, acción. Y el parasimpático femenino, distensión, apertura, relajación, receptividad. Y esto es un vaivén constante como el pulso del corazón, que desgraciadamente no tendemos a vivir de este modo. Y hay muchas veces que, la mayoría de los casos, nos quedamos enganchados en el sistema simpático y no terminamos de hacer esa bajada de la hora parasimpática donde el cuerpo procesa e integra lo vivido. Por lo tanto, te quedas como enganchado en esa acción, foco, dirección, vamos, venga, dale. Pues bien, volviendo a la idea esta de la inclusión, del marco, de la apertura, que nos permite que lo que hay ahí adentro toque menos con los bordes, haciendo menos ruido. Hay algo que se menciona en este seminario muy interesante también sobre el contenedor, que es este saber cómo está tu contenedor, cómo de grande es en este momento la capacidad de tu sistema nervioso para procesar todo aquello que se está moviendo dentro de ese contenedor. Cuanto más chiquito sea, cuanto más pequeño sea, aquello que está dentro más toca los bordes, generando estas sensaciones de crispación o incomodidad o tensión. Hay múltiples formas de llamarlas, ansiedad, en fin, cada persona la sentirá de manera diferente y en momentos distintos también van cambiando. Pero a menor es el contenedor, a menor es ese espacio, más protagonismo toman esas sensaciones. Y más difícil es, en esa intensidad que genera esa sensación constantemente llamando la atención en contacto con los bordes, poder acoger, relajar u observar. Y más fácil es reaccionar, estar en un estado reactivo ante la presencia de esa incomodidad. Esto se entiende, ¿no? Lo mismo sucede en nuestras mentes. Cuando menos espacio hay, cuando menos espaciosidad, cuanto menos amplitud hay en mi cabeza, en mi mente, más protagonismo toman esos pensamientos que van tocando contra los bordes, que se convierten incluso en obsesivos, o lo que llamamos normalmente preocupación, algo que no para de venir a mi cabeza y dando pum, porque como no tienen suficiente espacio, toma todo el protagonismo, ¿no? Toma el centro de la escena. Por ello, cuanto más voy abriendo, más espacio voy dando en mi mente, más amplitud, cuanto más contemplo en mi vida, es decir, más me atrevo a expandir la mirada en el presente acerca de lo que sea que esté aconteciendo. Cuanto más espaciosidad yo abro, cuanto más silencio, cuanto más momentos de pausa, para simplemente respirar y observar. Cuantos más pensamientos que tienen el potencial de expandir mi mente, por ello es tan interesante escuchar personas o podcasts o leer ciertas informaciones que, te obligan a usar otras sinapsis cerebrales y a expandir la mirada. Cuantos más espacios, como llámalo meditación o contemplación o respiración consciente o momentos de consciencia, yo abro a lo largo de mi día, más se disuelven todos esos pensamientos que tanto protagonismo toman cuando mi marco es demasiado pequeño porque no dejan de tocar contra los bordes, llamando mi atención. Imagínate ahora esos pensamientos en un espacio que no para de abrirse y que, ¿sabéis estas moscas que
tienen como una forma de volar cíclica que van como de una esquina a otra y se quedan en el centro del salón y van así pum, 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 pum. Siempre me hace mucha gracia cuando las veo, digo, mira, esa es mi mente. Esos son mis pensamientos, estos recurrentes, chocando contra unos bordes invisibles, pero que no paran. Y todo el rato como en ciclo, ¿no? Constante, es bastante perturbador. Me encantan esas moscas. Imagínate ahora que esas moscas están tocando contra unos bordes realmente de una cajita. Y que esa caja se va extendiendo, 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 pero ellas están acostumbradas a moverse en ese límite. No van a ir más allá. Llega un momento en el que la amplitud del espacio es tan grande que si haces un zoom out hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, se acaban desvaneciendo en un espacio muchísimo más amplio, donde lo interesante es que empiezan a emerger pensamientos mucho más amplios también, que ocupan un espacio mayor, con un potencial y con una frecuencia de vibración mucho más alta, que ya no piensas tú, sino que simplemente ocurren dentro de ti. Se ha abierto tanto el contenedor que puede emerger el pensamiento creativo, el pensamiento, llámalo divino, inspirado. Ese pensamiento que es mucho más grande y que no cabía en ese marco tan pequeño, reducido, en el que te movías. Pero que ahora que has abierto espacio, puede emerger, puede revelarse. Lo mismo sucede con la sobreprotección de la que hablaba al comienzo, de la sensibilidad. Esta sensibilidad que es un superpoder porque es la capacidad de captar en el espacio que tengas, ya sea chiquito o grande, una cantidad de sutilezas alucinantes, de percibir mucho más allá de las formas, de acceder a lo invisible. Cuando hay una sobreexposición, el espacio se contrae. Cuando hay una sobreprotección, aunque en una primera instancia el espacio pueda estar más abierto porque no hay condicionantes que lo estimulen en exceso como para que se contraiga, a posteriori también se acaba haciendo pequeño porque necesitamos la interacción con el mundo, sea como ésta sea. Y la clave que yo he encontrado en este tiempo es ni la retirada ni la sobreexposición, sino este autoconocimiento que me permite darme los recursos y las herramientas como para poder transitar lo que sea que esté viviendo sin tener que llegar a esos bordes de manera tan extrema, sin tener que colapsar o llegar a un estado de abrumación tan elevado que se dificulte demasiado el poder procesar y por lo tanto expandir los márgenes, los límites de mi contenedor. Y para ello, pues es ir aprendiendo cómo una funciona y qué necesita para poder vivir esas cosas, porque no es que no las puedas vivir, es que simplemente las necesitas vivir de manera diferente. Y eso no es peor, ni es raro, ni tampoco es extraño, eso es lo natural. Lo natural es que si somos cada uno distintos, cada uno tengamos una manera diferente de vivirlo todo. Y esta simple idea expande. Esta simple idea genera el espacio inclusivo para que todos quepamos sin necesidad de chocar en exceso con los bordes. Y que por lo tanto, entre también todo aquello incognoscible todavía para nuestra psique, todo aquello desconocido y misterioso que necesita poder entrar a chorro para transformarnos y transformar nuestra realidad. Que no quiere decir que el hecho de que nosotros no hagamos esto implique que no esté entrando. Lo que sí que implica es que no somos conscientes.
Y voy a poner unos ejemplos muy sencillos de lo que yo hago para bajar esto a tierra, ¿no? Si voy a ir a una fiesta, habitualmente me procuro buscar un lugar donde durante un ratito me pueda retirar, o a echar una siesta, o simplemente a estar un poquito sintiéndome a mí, respirando, quizás meditando, tumbarme en el suelo. Si no es así, tomo la postura de irme a dar un paseo, y si ni siquiera pudiera, entonces uso mi coche y allí llevo una almohada, y durante mucho tiempo llevo una bolsa de agua caliente. Normalmente la bolsa de agua caliente es algo que siempre me acompaña, es algo que me ayuda mucho, es un recurso que tengo que me ayuda a relajarme, a no pasar frío, que es algo que a mi sistema nervioso le sienta muy mal, porque yo tengo mucho el recurso del sistema nervioso, he vivido mucho en congelación. No voy a extenderme ahora hablando de las fases del sistema nervioso, pero es una de las, digamos que de las más extremas, es la congelación, donde no te puedes mover, no puedes accionar para ir a por lo que quieres o salir de lo que no quieres. Así que la bolsa de agua caliente es algo que siempre me acompaña. Llevo unos casquitos Loop, se llama Loop la marca, L-O-O-P, que son para reducción de ruido, que me permiten bajar la intensidad del ruido. Y por ejemplo tienen 3 posiciones. Una se llama Engage, lo que permite escuchar a la gente si estás en un bar, pero te quita todo ese ruido como excesivo de fondo, que a mi sistema nervioso le resulta muy perturbador. Tiene otra que se llama Experience, que es para conciertos y baja unos decibelios y filtra los sonidos más desagradables para el oído. Esto es pues una maravilla, porque donde antes podía aguantar, pues yo qué sé, media hora o una hora a gusto, igual media hora a gusto en un bar o en una discoteca, ahora puedo estar mucho más pues tranquilamente, ¿no? Llevo habitualmente dátiles y frutos secos en el bolso, porque cuando llego a un estado de mucha hambre, cuando tengo mucha hambre, me salen los 1000 demonios y no es fácil. Cuando tienes una bajada de glucosa es instintivo que te salga una agresividad enorme y que la apagues contra los demás que tienes a tu alrededor, y además de que genera un gran desequilibrio también a nivel interno. Entonces, pues eso, un poco de comida, en fin, son cosas muy absurdas, muy sutiles, que al final a lo que van es al autocuidado, y que no es el mismo autocuidado el que necesita todo el mundo. Y si lo que necesitamos es cuidar esa parte más vulnerable nuestra, que sería el bebé, hay que ver qué tipo de bebé es cada uno y qué sensibilidad tiene, y cómo cuidarías a un bebé con la sensibilidad que le corresponde, ¿no?, a ese bebé. ¿Cómo lo atenderías? Y del mismo modo, pues tratarte a ti. E ir escuchando hasta qué punto, qué lugares puedes llegar y en cuáles ya te estás pasando. Yo muchas veces noto que me estoy pasando y digo, bueno, voy a tolerar un poco pasarme, pero un poco. Y como siempre, todo en la vida no es que sea bueno o malo, sino es la dosis. Cualquier cosa en la vida, no hay nada que sea bueno o malo, es la dosis. Es cómo dosificas esa experiencia. Si te vas acercando a ella en la dosis en la que puedes ir asimilándola, si te acercas a ella en la dosis en la que ya empiezas a tocar los bordes, pero dices, venga, voy a acercarme un poco a los bordes, porque realmente necesitamos tocar también esas paredes para saber dónde están, e ir como incluyendo en esa experiencia sensaciones también agradables, como comentaba antes, que podía sentir el ruido que me tensa y la brisa que me relaja, e ir pendulando, oscilando en un vaivén, en una danza entre lo que toca y crispa y entre lo que toca y abre, para que vayan haciendo de algún modo el amor o bailando e incluyéndose en la experiencia de manera cada vez más amable y asumible en un espacio que cada vez se va ampliando más y más. Espero que esta imagen se entienda y no quede demasiado abstracta.
yo puedo de ese modo estar en una reunión con mucha gente donde se empieza a hablar rápido y muchos a la vez y nadie se escucha del todo mucho, y que eso sentir cómo acelera mi corazón y tensa mis muslos, al tiempo que uso una bolsa de agua caliente para poniéndola en mi tripa, ayudarme a sentir un gustito, una relajación y una calma y una presencia en mi vientre que acompañe esa tensión y esa sensación, y donde haga que ambas sensaciones tengan que bailar, se acompañen la una a la otra para que puedan manifestarse. ¿Y por qué digo para que puedan manifestarse? Porque es gracias a estar en contacto con lo placentero y lo agradable, con el espacio que amplifica, el espacio que expande los bordes, que aquello que crispa y toca puede desarrollarse, puede terminar de manifestarse y puede disolverse en eso más grande. Al igual que un pensamiento obsesivo, si es puesto a disposición de una mayor amplitud en mi mente, puede disolverse en ese espacio y de algún modo descansar. También sucede con esa ansiedad en el cuerpo, esa tensión en el estómago, o esa respiración acelerada, que a medida que la voy incluyendo también en un espacio en el que yo percibo la parte agradable que también está presente en este momento, se topa con más capacidad en mí para ser vivida, para ser sentida. Y de este modo ninguna alta sensibilidad es un problema. Y simplemente una oportunidad para reconocer mi diferencia, mi peculiaridad, y aprender a vivir cada vez más abrazada a ella, pues es la que contiene el potencial de que afloren esos talentos que vienen a manifestarse exclusivamente a través mío, para ser donados y entregados y puestos al servicio del todo y de la vida. Y si deseas un poco de acompañamiento para comprender un poco más cómo funcionas tú, cómo respetar y cuidar de tu sensibilidad, y cómo dar acogida a ese material que ha quedado enquistado o encriptado dentro de tu biología y que ahora opera en forma de loop, activando muchos pensamientos obsesivos y sensaciones en el cuerpo de tensión e incomodidad, puedes pedirme una de mis sesiones de reestructuración y te ayudo a abrir ese contenedor para que vayas encontrando en ti cada vez más capacidad y menos límite. Y si quisieras compartir con un grupo de personas afines con esta disposición de abrir juntos espacio para cada vez incluir más partes del todo y conectar con nuestras capacidades y talentos, y también, ¿por qué no, divertirnos mucho? Te invito a que te unas a mi comunidad UNE. Y comento lo de la diversión en cierta medida también porque he hablado de ello en el podcast con la diversidad, y también porque este mes vamos a hacer se le llaman desafíos, pero bueno, una semana que le he llamado cuarto de juegos, donde vamos a explorar cada día hay un pequeño juego para incluir en el día. Durante una semana, que es esto de vivir con esa apertura que tiene un niño, curiosidad y disposición para divertirse con el cotidiano. Y también están mis lecturas de carta natal, otra forma de abrir tu contenedor y de expandir esos márgenes para caber mejor y para que todo aquello que perturba encuentre más espacio para resolverse. Y nada más, espero que te haya resultado nutritivo este podcast y nos escuchamos en el próximo. Un abrazo. Vamos a contar
verdades.